Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión corresponde a ver, digamos, la introducción al diseño y creación de bases de datos. Entonces, para la misma tenemos a bien, ¿verdad? ¿Qué son las generalidades, ¿verdad? De una base de datos, ¿sí? Entonces, el propósito, la importancia de las bases de datos son es un sistema de almacenamiento, ¿verdad? La cual nos permite venir y almacenar datos, organizar las informaciones, la integridad de la misma, ¿sí? Le llamamos ácida, ¿verdad? La integridad de la misma, la consistencia, la calidad y la confiabilidad que vamos a tenerle a nuestra base de datos. O sea, es un sistema de almacenamiento de qué cosa de datos, ¿verdad? Ok, tipo de base de datos. Están las bases de datos relacionales, que se le llama en este caso SQL, base de datos no SQL, o sea, no relacionales, y las bases de datos de objetos, ¿sí? Y también tenemos en este caso las bases de datos especiales, ¿sí? Estos ya son para programación más avanzada, ¿verdad? O desarrollo más avanzado, ¿sí? Entonces, para la misma tenemos no SQL, tenemos para juegos, las redes sociales, el Internet de las cosas, se utiliza base de datos no SQL. En los SQL se utiliza para desarrollo web, también para desarrollo móvil, entre empresas, ¿verdad? Ustedes, entonces, y un montón de cosas más, ¿verdad? Ok. eh, Esto que está acá es un gestor de base de datos. ¿Cuáles son los gestores más conocidos? En este caso tenemos a MySQL, que es el Workbench, el Oracle, ¿verdad? Database. También tenemos al SQL Server. Estos son de hecho el mercado de, por ejemplo, Guatemala. Ahora se exige o se pide que, digamos, ya sea MySQL, Oracle o SQL Server, lo más solicitado, o sea, lo más utilizado. En cambio, entre los no relacionales tenemos al MongoDB, ¿sí? Entonces es una base de datos no relacional, ¿sí? A los que son famosos llamados no SQL. Los tres que están acá, el MySQL, el Oracle Database y el SQL Server, que es propiedad de Microsoft, ¿verdad? En este caso es, o los tres son relacionales. Y el MongoDB no es relacional, por lo tanto es un no SQL, ¿sí? Pero son los más utilizados y los más solicitados en este caso en las empresas, como ejemplo acá en Guatemala. Ok, en este caso usaremos las relacionales. Las relacionales, la base de datos relacionales son aquellas que organizan la información en tablas con fila y columnas. Estas tablas están relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria permite identificar una, o digamos, de manera única una columna, ¿sí? Por ejemplo, colocándole un ID, ¿sí? Colocarle de manera única, en este caso, a una columna, ¿sí? Es lo que tiene que entender de una base de datos. Es decir, por decirlo así, es como ver Excel, ¿va? Imagínense que estamos en Excel, ¿sí? Y usted está viendo esto, ¿sí? Que esto es una situación, ¿verdad? Haz de cuenta que es una base de datos en Excel y usted tiene que es nombre, que digamos que tiene un montón de cosas por guardar, ¿va? Entonces aquí están las columnas, ¿sí? Ahí va. Ahí está. Entonces, haz de cuenta como hay columnas, realmente la base de datos, como lo que estoy dibujando, ¿va? Esta columna que está acá se va a llamar de manera única, como por ejemplo usted que es de Guatemala, el DPI, ¿verdad? Que es un código único, ¿verdad? Es lo que tiene que entender usted de la misma. Usted puede colocar allá, acá ya el nombre, aquí el apellido, y así va, es un sistema, ¿verdad? Que va a empezar a guardar los datos, ¿verdad? Y eso es una base de datos. Pero la llave primaria que se va a colocar, o sea, como que se identifica como PK, ¿sí? Primary key, ¿verdad? Eh, este es la llave primaria que va a permitir identificar, digamos, de manera única una columna, ¿sí? En cambio, la foránea, en este caso, es que una columna o hace cuenta que hay otra, digamos, otra tabla por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Hace de cuenta de que este se comunica o se relaciona con la llave primaria, en este caso, de esta otra tabla. ¿Se imaginan que este sería la tabla de
Hace de cuenta de alumnos, ¿verdad? Alumnos, ¿sí? Haz de cuenta que estamos en una base de datos de notas, ¿va? Y aquí están materias, por ejemplo. Las materias. Ok. ¿Con qué se vendría a relacionar? Por ejemplo, las notas que estén sacando. Digamos, si Alfredito es de ID o llave primaria 1, por lo menos aquí se viene a relacionar y se le pone 50. Al que tiene, digamos, clave uno, por ejemplo, viene y se relacionan las dos, ¿va? Porque permitiría relacionar esta, esta tabla que está aquí, que es materias, con la llave primaria que vemos ahí. Eso es una llave foránea, ¿sí? Entonces ya hablamos de relaciones, ¿verdad? Ok, elementos de una base de datos relacionales. Tenemos las tablas, cada una de estas se da cuenta, se llama, en este caso, tabla. eh, en este caso, para que lo tengan en cuenta. El PK, ¿sí? Primary Key, este es, en este caso, para que usted lo tenga, esto es realmente la llave primaria que permite de que esta columna sea única, ahora como ya lo dijimos, ¿sí? La ID película, ¿sí? O sea, por ejemplo, película uno, película 2, etcétera. El título, el año, la crítica y la carátula o portada de la misma. Tenemos otra tabla que se llama copia, como llave primaria sería N copia, deteriorada, formato, y tenemos en este caso ID película. ¿Y esto de qué trata? Ah, de que es del ID de la película, digamos, dependiendo de las copias, ¿va? Se va a relacionar, en este caso, acá. ¿Y por qué aquí está como un palito, verdad? Y aquí, digamos, varias, porque se están relacionando. Esto significa muchos y esto significa uno. Sí, porque de una película puede haber muchas copias. ¿Sí? Es lo que tiene que entender. ¿Sí? Ahora bien, hablemos de esto, clientes y préstamos. De muchos, o sea, de un cliente, por ejemplo, puede haber muchos préstamos que prestó para el iPhone, que prestó para tal cosa, pero como se relacionan estos, ¿verdad? Entonces, de una copia, o sea, imagínense que una copia puede tener varios préstamos. Hay llave foránea acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, se está relacionando con la llave primaria de copia. Y el ID película que está acá se está relacionando con la llave, en este caso primaria, que está acá. Eso es una base de datos. ¿Y qué estamos guardando? Un sistema de almacenaje de películas, ¿sí? Es lo que tiene que ver usted, mire. ¿Quién es el cliente? El DNI, solo que en Guatemala es DPI, ¿verdad? Nombre, apellido, apellido 2, dirección y lo que sería email, ¿sí? Cliente puede tener varios préstamos de películas y en este caso, de las copias pueden haber, digamos, muchas copias, ¿verdad? Es lo que usted tiene que ver. Y de las películas pueden tener muchas copias, ¿sí? Y se están relacionando. Y es lo que tiene que entender usted. Entonces, la tabla, relaciones, las consultas. Una consulta puede ser, por ejemplo, un select. ¿Y para qué sirve? O sea, las consultas es para venir. Y, por ejemplo, usted consulta cuántas copias de Spider-Man le queda, ¿va? ¿Sí? Índices, venir y sacar como que digamos, situaciones en la cual usted dirá, entonces nos permite el índice, digamos, mejorar nuestra eficiencia en búsqueda, ¿verdad? Algo así como cuando usted hace una tarea, ¿va? De colocar dónde, en qué página está la carátula, en qué página está la introducción. Eso es lo que hace un índice, ¿va? Permite hacer la búsqueda entre, digamos, nuestra base de datos y procedimientos almacenados y funciones, en este caso, pues obviamente, cuando usted hace los triggers, eso lo verán después de una base, de un curso de base de datos, da triggers, los procedimientos, los views, en este caso, y las transacciones, ¿verdad? Sí, entonces después usted verá, después de transacciones, verá cómo se sacan las copias o los backup, por ejemplo, entre accidentes, qué se puede hacer, ¿verdad? Eh, de los clústeres, entre muchas, ver Azure, etcétera. Usted verá. Y en este caso, en un curso de base de datos ya avanzadito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunas universidades, base de datos uno, por ejemplo, trata de venir y crear bases de datos.
y llegar hasta triggers, por ejemplo, y consultas normales. En cambio, ya base de datos 2, por ejemplo, lo toman como desde procedimientos almacenados y funciones y seguridad, minería de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces eso sería parte de la introducción a lo que sería base de datos. Entonces, para la misma, eh, usted en este caso tiene que tener para la misma, ¿verdad? Por acá, si usted se da cuenta, vamos a usar en este caso el MySQL. Sí, tenemos al MySQL, que sería Workbench, ¿verdad? Entonces vamos a buscarlo por acá. Work, aquí está, ¿eh? El Workbench, ¿sí? Pueden usar en este caso el SQL Server o si tienen en este caso el Oracle, todo bien, sin pena, ¿sí? Solo una situación muy interesante, ¿verdad? Que en las empresas, aquí lo va a trabajar usted de manera gráfica, ¿verdad? Que se ven los cuadritos, las tablitas, etcétera, ¿sí? Entonces, hay unas situaciones que se llaman modelado, o sea, aquí ve, aquí estaba, ok. En esta presentación muy diseño de creación de base de datos. Tenemos toma requerimientos, o sea, qué necesita usted para venir a hacer una base de datos. Diseño conceptual y lógico. Diseño conceptual es la estructura de la base de datos y diseño lógico es colocar un modelo lógico. Este es un diseño conceptual, ¿verdad? Es lo que usted observa, ¿sí? En este caso como es como un flujograma, realmente. Entonces, ahora bien, el modelo lógico es lo que se le llama modelo entidad-relación, como lo está notando. Ahí se ve cuando ya usted va a un curso de base de datos, usted se da cuenta de que tiene en este caso para la misma tipo de datos enteros, varchar, tipos de datos están ahí, si usted se da cuenta, ¿sí? Entonces, el diseño lógico se enfoca, pues obviamente, de construir un modelo lógico, ¿sí? Y los tipos de datos que ustedes pueden utilizar es numérico, los de tipo fecha. Aquí, por ejemplo, la llave primaria, que lo que permite es, pues, obviamente, identificar una columna de manera única, el título, año, entonces se da cuenta de que esto es varchar, aquí es tipo numérico, puede ser también de tipo cadena, tipo fecha, como se quiera. Entonces, y esto es de MySQL, que es un gestor de base de datos, ¿verdad? No se le vaya a olvidar, es un gestor, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tipo de datos numérico, tenemos estas que están acá, ahí está. Ahora tipos de dato fecha, aquí están, observe los ejemplos, ¿sí? Obsérvelos. Y tipos de datos cadena, el char, varchar, etcétera, 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 ¿sí? Ahí está. Y las normalizaciones, en este caso, pues eso se hace, por ejemplo, imagínense que en una base de datos, ¿va? Lo que había dicho anteriormente, ¿va? Que tenemos, que nos dicen hacer una base de datos de notas de un estudiante, ¿va? Y pueden la misma tabla colocar también la nota, pero por normalización, ¿verdad? O sea, normalizar es regular, por decirlo así. Entonces, lo que hay que hacer aquí es venir y separar, por ejemplo, normalizar que solo queden los datos del estudiante y en otra tabla haría yo, en este caso, ya solo hablar de notas. En otra, por ejemplo, para que haya menos redundancia, ¿va? En otra podría yo hablar solo de qué materias son. En otra hasta puedo colocar qué maestros lo dan, ¿verdad? Eso significa normalizar, pero como le digo, eso ya es un poquito más avanzaditos. Y las relaciones están los de uno a muchos, perdón. Por ejemplo, como lo decía, por ejemplo, hay un trabajador que puede tener muchos trabajos, ¿sí? Varios a varios. En este caso, muchos productos que tienen varios precios, por ejemplo, de uno a uno se conecta un cliente con un servidor, por ejemplo, o como dice aquí, nombre uno con el teléfono uno, ¿verdad? Es lo que tiene que ver usted. Entonces, para que lo tenga en cuenta, ¿sí? Ok, relaciones de uno a uno, por ejemplo, un motor con, en este caso, vehículo, ¿no? Sí, el vehículo contiene un motor, ¿no? O sea, es un ejemplo sencillo. Relaciones de uno a mucho, por ejemplo, en este caso, de cliente, puede tener muchas cuentas, ¿va? Una cuenta
personal, una cuenta del negocio, una cuenta de la universidad y otra cuenta, por ejemplo, para los niños, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Y relaciones de mucho a mucho, que hay muchos doctores malas personas y tienen varios tratamientos, ¿verdad? Entonces, o muchas personas se pueden comunicar con diferentes doctores, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que se ve realmente. Y entonces ya cuando se hace el diseño físico es cuando de su diagrama entidad relación, usted lo lleva a ya SQL, que es este que ven acá, a SQL y empiezan a escribir create table, ¿verdad? Van a empezar a crear la tabla, ¿verdad? Entonces ya con código, ¿verdad? Entonces, y eso se llama instrucciones de DL. Y las otras, digamos, del de borrar, actualizar, lo que sea, se llaman DML. Entonces, eso sería la pequeña introducción a base de datos y haremos uno a continuación. Entonces, usted puede buscar videos, ¿verdad? De cómo instalar el Workbench, ¿verdad? Porque no estamos en un curso específicamente de base de datos, ¿verdad? Entonces, si hiciera el favor, ¿verdad? De instalárselo y vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Bien, ya abierto nuestro Workbench, sí que es un gestor de base de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, normalmente lo que se tiene que, lo que nos dan, ¿verdad? Es de que nos dan un modelo entidad relación y nosotros lo llevamos al desarrollo o el paso físico, ¿verdad? Y empezamos a desarrollar la misma, ¿ok? Aquí tengo, por ejemplo, una base de datos, por ejemplo, que es lo que está acá, ¿sí? Entonces, si en teoría funcionara, show table, si en teoría, vamos a ver si funciona, show tables, no está funcionando esto, ¿sí? Entonces, imagino que es lo otro. Vamos a ver, híjoles, me puse a actualizar eso. Muy bien, ok, muy bien, muy bien. Lo primero que tiene que hacer usted en este caso es usar el DDL, ¿verdad? Create para crear la tabla y database y le coloca en este caso el nombre que va a colocarle a lo que sería en este caso la base de datos. Después va a decirle a la consola que quiere usar esa base. Primero va a colocar esto, ¿sí? No se le va a olvidar, ¿sí? Es lo primero que tiene que hacer, ¿sí? Ok, muy bien, acabo de crear, miren, Create Database Cursos Cole, así le llamé, ¿sí? Entonces, para usarlo, usted va a darle use, o sea, usar, ¿verdad? Cursos Cole, punto, com, ¿ve? Entonces, aquí le van a seleccionar esto y le dan aquí donde es el signito de flash, ¿verdad? En la cual va a empezar a hacer, mire, ya lo estamos utilizando, ¿sí? Entonces, para crear la tabla, como se darán cuenta, aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Aquí van a colocarle create tal, table, aquí se coloca la llave primaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero como les decía, ya crear, eh, en este caso de cero, una, ¿verdad? Es bastante pesadito, ¿verdad? Y esto de la clase de hoy solo es venir y conectar a una base de datos, digamos, un programita en Java, ¿verdad? Y es lo que vamos a realizar. Ok, entonces aquí ya tengo digamos, el DDL, ¿verdad? Para crear la tabla, ¿verdad? Entonces, para los de select, update, o sea, otras cosas, esos se llaman DML. Ahora, para crear, entre otras cosas, ¿verdad? Para la misma son DDL. Sí, pero eso lo verá, como vuelvo a decirle, en un curso de datos, base de datos 1 o 2, ¿verdad? Como sea. Ok.
Aquí creé la tabla que se llama cursos. Una columna va a llamarse en este caso para la misma. eh, en este caso se va a llamar ID, o sea, va a tener un ID, va a incrementar solito, ¿verdad? El índice va. Y es primary key, va a estar matemática como barra 50, química, biología y física, ¿sí? Selecciono esto. Ah, y colocar un comentario así, ¿verdad? En este caso, dos veces signo menos y colocar el comentario que usted quiera, ¿verdad? Eso no va a salir en consola, ¿sí? Ahí está bien y se creó. Acá abajo usted se da cuenta en la salida, ¿va? De que ya lo creamos, ¿sí? Entonces, y para ver si lo tiene, usted coloca Show Tables, ¿sí? Es lo que va a colocar. Y acá, miren, está el de cursos, miren, ahí está. Aquí estaba el de cursos, aquí está. Aquí está la consulta que yo hice, ¿va? Ahí está. Entonces, sí está el que se llama, la tablita que se llama cursos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que usted debe hacer, ¿verdad? Entonces, si usted de casualidad le gustara que esto se viera como lo de Excel, puede hacer esa consulta también, sin pena. Bueno. Pero lo que nos corresponde, vuelvo a repetirle, es conectarlo, en este caso, a un programa de Java. Y es lo que vamos a hacer. Algo muy importante que hay que mencionarle, ¿verdad? Para conectar, en este caso, un programa de NetBeans Java, ¿verdad? A una base de datos necesitamos algo muy importante que se llama un conector, ¿sí? Un conector es muy importante colocar, ¿sí? Porque de lo contrario, cuando usted, digamos, se coloca en este caso en las bibliotecas, ¿verdad? Porque si usted viene y lo que está realizando en este caso no es lo correcto, entonces, por ejemplo, aquí está, ¿ve? El MySQL conector que usted mira en pantalla, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ir a traerlo, lo tiene que instalar, ¿sí? Entonces, de hecho, usted lo puede buscar en el Google, MySQL conector. En dado caso sea, digamos, lo del Oracle o SQL Server, usted también tendría que ver, digamos, la descarga de la misma. En caso, este es MySQL, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, haríamos un nuevo proyecto, eh, Java Application, conexión, base, conexión, base, sí le voy a llamar yo, conexión base. Listo. Muy bien. Este es como el método main, ¿verdad? Y siempre hay que hacer como una clase más, ¿sí? Que se va a llamar conexión, ¿sí? Conexión, ¿sí? ¿Y para qué? Aquí es donde se va a conectar la base de datos y aquí usted hace, digamos, las maravillas que usted desee en su método main, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ir realizando. Entonces, para la misma, las bibliotecas tenemos que ir a traer, en este caso, agregar archivo. Cuando usted ya descargó lo que sería el conector, tiene que colocarle, agregar archivo YAR, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esperamos un ratito. El mío siempre tarda un poquito en cargar los recursos. Esperamos un ratito. Ahí. Entonces, aquí está, ¿ve? Eh, aquí está, ¿ve? El conector, aquí está. Yo lo tengo. Este es para construir, digamos, análisis léxico, pero no nos interesa. Lo voy a colocar, abrir y ya está. ¿Ve? Ya tenemos esa biblioteca, ¿sí? ¿Qué corresponde ahora? En este caso, que coloquemos el código de conexión, ¿verdad? A la base de datos, ¿sí? Es lo que vamos a realizar el día de hoy. Bien, algo muy importante del código que vayamos a ver, ¿verdad? Como ya estamos aquí en el ID, aquí y si le damos sesión, nos dice cómo se llama en qué puerto está. Eso se ve en sistema operativo, el nombre, ¿verdad? De la misma, del detalle de conexión y el login del usuario es root, ¿sí? Tienen que recordarse en este caso, para la misma, eh, una contraseña que usted le
puso al iniciar esto, ¿verdad? Yo le llamé cell, el puerto 3306 y el usuario se llama root, ¿verdad? Normalmente se llama root, ¿sí? Entonces, y pueden crear una nueva, pero será otra cosa. Entonces vamos a seguir. Muy bien, ya tenemos los códigos entonces de acá, nuestra pequeña base de datos, ya lo tenemos. Ahora en NetBeans tengo la clase que dijimos que se llama conexión base, como lo notarán. Eh, Puse una clase que se llama conexión nada más y este código se los voy a copiar literal que sirve para conectar prácticamente la base de datos, al igual que la conexión base, yo se los voy a pasar también. O sea, estos dos se los voy a colocar en formato de, ¿cómo se llama esto? De bloc de notas, ¿va? Entonces se los voy a colocar para que lo tengan. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? De acá, cuando usted ya conectó, ¿se acuerdan? Escuche, mire pues, mm, acá tiene que recordarse de su usuario que está acá. Por ejemplo, este se llama root y la contraseña que le puse yo es 4312, algo así va. Entonces, algo así. O sea, si le puse yo inicialmente, entonces así se llama la misma, ¿sí? Entonces, de hecho, usted aquí en esta consola puede modificar eso si quiere, ¿verdad? Pero eso ya sería para un curso específico, ¿verdad? Sigamos. Entonces, aquí está. Vamos a ir a nuestro NetBeans. Entonces, aquí colocamos de public class, como ya le dije, conexión, como el nombre que usted desee. En el JDBC, URL, es en este caso venir JDBC, MySQL. Se acuerda que tiene que ir a traer este conector, ¿verdad? Tiene que instalarlo, ese conector, ¿va? Si gusta también, lo voy a adjuntar como versión zip, ¿verdad? Para que usted ya solo lo descargue, se lo va a subir al, ¿cómo se llama este? Claro. Entonces se lo voy a subir para que lo tenga, ¿sí? Ahora bien, ya con la misma, aquí se coloca el puerto 336, ¿dónde lo averiguamos? Lo averiguamos aquí, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Puerto. Aquí ve cuando le dije que lleva sesión, ahí está el puerto. Bien, ¿qué más? Para la misma, ¿cómo se llama mi base de datos? ¿Se acuerdan que lo puse cursos cole? Aparece aquí mayúscula, pero en realidad es minúscula, ¿verdad? Entonces, o como sea, entonces lo mismo. Ok, ahí está. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, mi usuario se llama root y aquí está mi contraseña. Entonces, vamos a conectar, ¿sí? Vamos a empezar a conectar, como se darán cuenta, ¿sí? Aquí están los atributos, como por decirlo así. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, y aquí vamos a tener un método, la cual es conectar y lo vamos a hacer con un pre-catch, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a traer lo MySQL con el driver, ¿cuál driver? El que está aquí, ¿verdad? El conector y todo eso. Entonces, lo que va a permitir ir a traer el URL, el usuario, el nombre y todo eso, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, solo borro la consola, ¿no? Híjoles. Ok, entonces, para la misma. Sigamos. Entonces era borrar, ¿va? O clear, ¿va? Entonces ahora conexión es si sí funciona, o sea, si sí, digamos, se conecta, la pantalla va a imprimir en este caso para la misma conexión exitosa. En dado caso no, entonces daría error al conectar, ¿sí? Entonces la conexión se va a cerrar con conexión cerrada. Estos dos mensajes va a tirar acá. Ahora bien, en nuestra clase de prueba, que es lo que está acá, sí, en este caso está vacío, ¿verdad? Digamos, no hay registro. Lo que va a ir a traer en este caso es lo de que se tiene que imprimir, ¿va? Lo de prueba y todo eso está vacío. Pero si tenemos algún registro, en este caso, pues eso nos lo va a colocar separado, como se ve acá, miren, con un while, ¿sí? Con un ciclo while, y se va a separar por esto, ¿va? Si hay varios registros, ¿va? Entonces, en este caso, creo que voy a hacer 5 registros en su momento. Entonces, ahí está, ¿ven? El código. También se lo voy a mandar para que usted lo vea, ¿sí? Entonces vamos a darle ejecutar. Entonces, mire, conexión exitosa. ¿Por qué? Porque la base de datos estaba vacía, ¿va? Y si en este caso ya le colocamos registros a la base de datos que se coloca, aquí lo tenía aquí miren, y así se agregan registros en lo que sería el workbench. Aquí lo vamos a colocar, ¿sí? Miren, ahí se dice que se
modificó el curso y ahí 5 registros puse, ¿sí? Ahí están los registros. Entonces, ahora bien, vamos a darle control S para actualizar esto. Y vean, o sea, con esto que acabo de hacer antes, me doy cuenta de que sí se conectó a la base de datos, ¿sí? Que sí se conectó. Sí, o sea, está conectada a la base de datos con todo lo que él ya le había indicado antes. Ahora, ¿será que ve los registros que hice? Claro, miren. Álgebra química orgánica, miren, ya estoy haciendo, digamos, como que la consulta, ¿verdad? Imagínense, y si fuera, por ejemplo, estamos en una situación de nuestra empresa, qué datos se metió tal día, el préstamo tal y tal, entonces para eso se utiliza prácticamente la conexión de Java con lo que sería en este caso una base de datos. Entonces, hasta aquí llegamos entonces. El día de hoy ya conectamos esto, tanto ambos códigos se los voy a colocar y entonces espero que les funcione, ¿verdad? Entonces, recordarle que le deberían llamar así a la clase que es para hacer la prueba, ¿verdad? Y así, o sea, o como ustedes lo deseen, ustedes lo modifican a su manera, ¿verdad? Entonces, la cosa que ustedes sepan de cómo se está modificando. Entonces, eh, eso sería todo, ¿verdad? Entonces, espero que hayan disfrutado el estadio del curso, ¿verdad? Y cualquier cosa quedaríamos a la orden.